Hola, y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tenerlos de vuelta a todos. Y supongo que este es nuestro cuarto ya esta tarde, y luego estaremos de camino a casa una vez más. Y de nuevo, siempre nos gusta dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión y hacerles saber que somos solo un estudio bíblico informal. Esperamos que no les prediquemos, pero por otro lado, esperamos poder darles un apetito para buscar las Escrituras, para estudiarlas. Sabemos que muchos de ellos están respondiendo de esa manera según nuestro correo. Una y otra vez recibimos cartas que dicen, en pocas palabras, que por primera vez en su vida están estudiando, leyendo y disfrutando de su Biblia. Bueno, nada nos emociona más. De nuevo, siempre nos gusta recordarles a todos, sabemos que tenemos nuevos oyentes cada día y eso es todo. Todos nuestros programas anteriores están disponibles en video y en formato impreso, así como en paquetes de casetes de audio. Y ponemos 12 programas en un paquete de 6 horas, ya sea en audio, en libro o lo que sea. Y por dos razones, para reducir el costo y para reducir el espacio de almacenamiento, porque es mucho más fácil mantener un video de 6 horas que uno de 2 horas. Así que esas son dos de nuestras razones para hacerlo. Está bien, supongo que eso es suficiente para los anuncios, ¿no? Eso es todo, cariño. Está bien, volvamos a donde lo dejamos en Efesios, capítulo 4. Jerry tiene el versículo 23 aquí en la pizarra y voy a retroceder al versículo 22, aunque sea por un momento, y un poco más de comentarios sobre ello de lo que teníamos cuando nos fuimos en el último programa. Y así ahora debemos despojarnos acerca del antiguo modo de vivir, el viejo hombre o el viejo Adán, que está corrupto según sus lujurias engañosas. Y miramos eso, la palabra corrupta en las Escrituras es aquello que está en completa oposición a Dios. Incluye, por supuesto, la violencia, incluye la inmoralidad y la deshonestidad y todas las cosas que componen el mundo de maldad que nos rodea ahora. De nuevo, creo que de vez en cuando, ya que los medios y el mundo que nos rodea están constantemente ridiculizando el hecho de que Dios no siempre tolera la necedad de los hombres para siempre y que hay un día de juicio que se acerca. Voy a llevarte de vuelta, antes de que avancemos más, a Génesis, capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y por supuesto no hace falta decir que cada vez que Israel, el pueblo de pacto de Dios, se iba por el mal camino, como lo decimos, Dios los juzgaría. 4 naciones entrarían y los invadirían, los agobiarían con impuestos, los esclavizarían y reclutarían a sus jóvenes en los ejércitos, y así sucesivamente. Entonces cuando Israel finalmente lloraría y lloraría, entonces Dios por supuesto los sacaría de allí y los llevaría a un plano elevado y luego de nuevo estarían bien por un tiempo y después caerían. De hecho, el libro de Jueces, un periodo de 400 años en la historia de Israel, no es más que una montaña rusa. Subían y bajaban, retrocedían y ya no, quiero decir, ya no volvían a entrar en un período de prosperidad y obediencia a la ley, y luego se volvían sensuales, se volvían materialistas y entonces caían. Bueno, siempre ha sido así que Dios no siempre hace la vista gorda ante la maldad del hombre, pero una de las primeras pruebas, creo que es una palabra que puedo usar, de que Dios lo hará. Esto está aquí en Génesis 15, donde le está prometiendo a Abraham que su descendencia, en otras palabras, la nación de Israel, un día descendería a Egipto, a la cautividad. Está bien, en el versículo 13. Dios le dijo a Abraham, sabe con certeza. Ahora, cuando Dios lo dice, puedes apostar a que es cierto, va a suceder. Así que dice,
sabe con certeza que tu simiente o tu descendencia, las generaciones venideras, serán extranjeros en una tierra que no es suya. Ahora, él no menciona a Egipto, pero sabemos ahora desde nuestra perspectiva que de eso estaba hablando. Y ellos le servirán. Y ellos, es decir, los egipcios, los afligirán durante 100 años, y también esa nación a la que servirán nuevamente. Hablando de Egipto, Dios dice, yo juzgaré, y sabemos que lo hizo. Y después, ellos, los hijos de Israel, saldrán con una gran riqueza. Ahora volviendo, a Abraham mismo, irás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Pero ahora, aquí está el versículo que quería traerte. Pero en la cuarta generación, ellos, los hijos de Israel que han estado en Egipto todos estos años, vendrán. Aquí, ahora recuerda, cuando leas las Escrituras, siempre determina no solo a quién se le habla, sino dónde estaban. Bueno, estaban en la tierra de Canaán, probablemente en una de las crestas montañosas que van de arriba hacia abajo en el centro del país. Y desde ese lugar elevado Dios le estaba prometiendo que su descendencia tendría toda esa área. Y así, dice, después de la cuarta generación, los hijos de Israel vendrán aquí a la tierra de Canaán nuevamente. ¿Y por qué esperar 400 años? Porque la iniquidad de los amorreos aún no está completa. ¿Ves? En otras palabras, Dios les va a dar a esas tribus cananeas al menos un par de cientos de años para que se pongan en orden, lo cual era posible incluso para un pagano, si así lo deseaba. ¿Pero lo hicieron? No, siguieron profundizando más y más en las inmoralidades groseras y las cosas que atormentan a la raza humana, y habían caído tan bajo que cuando Josué estaba listo para llevar a los hijos de Israel desde el lado este del Jordán, ¿qué le instruyó Dios? Mata a cada cananeo en la tierra, ya sea un recién nacido, un infante o un hombre de muchos años. Mátalos. ¿Por qué? Porque eran corruptos. Mira, eran corruptos. Y si pones algo bueno junto con algo corrupto, no haces que lo corrupto se vuelva bueno. Tú haces lo bueno corrupto. Y así Dios dice, tienes que limpiar la tierra de ellos. Bueno, fue el juicio de Dios sobre su maldad. Y así, a lo largo de la historia humana, hay momentos periódicamente en los que Dios dice, he tenido suficiente. El siguiente gran evento, por supuesto, fue el diluvio. Y veamos si, después del diluvio, llegamos a Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios cayó. ¿Ves? Y lo van a hacer de nuevo. Y así la Biblia está gritando que se avecina un juicio. Ahora, no estoy diciendo cuándo, pero sabemos que se avecina. De hecho, de camino de regreso a Efesios, solo detente en Lucas 21. Creo que es el que quiero esta vez. Booklet 21. Veamos. Empecemos en el verso 20. Espero tener suficiente tiempo. Lucas 21 y empecemos en el verso 20. Ya sabes, de vez en cuando pienso, tengo que darme prisa y superar este capítulo, aquel capítulo. Y luego me detengo y pienso, no, este es un estudio bíblico y no estamos en una vía rápida, así que simplemente estudiaremos a medida que avancemos. Lucas 21, comenzando en el verso 20. Y está en el ministerio terrenal de Cristo. Y así Jesús está hablando y dice, cuando veas a Jerusalén rodeada o cercada por ejércitos, entonces sabe que la desolación de ella está cerca. Entonces que los que están en Judea huyan a las montañas, que los que están en medio de ella salgan y que los que están en los países no entren en ella tampoco. Porque estos son los días de venganza. Y todas las cosas que están escritas pueden ser cumplidas.
Ahora mucha gente se confunde aquí y piensa que esta es la batalla de Armagedón, cuando Jerusalén será sitiada. No lo es. Esta es la predicción de Tito en el año 70 después de Cristo. Esta es la destrucción de Jerusalén bajo el ejército romano y fue horrible. Mi Jesús da un relato de ello que es simplemente increíble. Más de 1 millón de judíos fueron masacrados sin piedad cuando Tito finalmente conquistó la ciudad de Jerusalén. Y fue horrible. No puedes imaginar. Quiero que recuerdes que los paganos no tenían piedad y los romanos, por supuesto, se enfurecieron más que nunca debido a la dura resistencia de los judíos. Y una de las cosas que más irritaba a los soldados romanos que cualquier otra cosa, estaban usando sus escaleras con la esperanza de escalar las murallas. Les echaban aceite hirviendo caliente encima. Bueno, eso era suficiente para enfurecer a cualquiera. Pero bueno, de eso es de lo que estamos hablando. Esta es la invasión de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo. Y así, es un lenguaje muy similar al que se encuentra en Mateo 24, que, por supuesto, es el final de la tribulación, pero está bien. Ay de ellos, versículo 23, ay de aquellos que estén encinta y de las que estén amamantando en esos días, porque habrá una gran angustia en la tierra y ira sobre este pueblo. Ahora recuerda, esto es en el año 70, de sí. ¿Cuál es la controversia de Dios con la ciudad de Jerusalén o la nación de Israel? Rechazaron a su Mesías, ¿ves? Lo rechazaron, lo crucificaron, y después de todas las súplicas y después de todos los milagros que Cristo realizó en medio de ese pueblo judío, y eran religiosos hasta el tuétano, pero aún así estaban ciegos a quién era Él. ¿Y qué gritaron? Que su sangre caiga sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. No sabían lo que estaban diciendo, ¿verdad? Pero, escucha, la ira de Dios finalmente vino sobre el pueblo judío. Cuando Tito finalmente invadió, y luego, sabes, es casi increíble. La intensidad de los romanos en su odio hacia los judíos. Algunos años después, cuando los romanos descubrieron que había alrededor de 900 judíos allí en la cima de Masada, no escatimaron nada para escalar las alturas de Masada. No escatimaron nada para escalar las alturas de Masada, solo para deshacerse de los últimos 900 judíos que aún resistían contra Roma. Increíble. Pero lo hicieron, y por supuesto conoces la historia de Masada. Cuando llegaron allí, todos se habían suicidado y solo quedaron unos pocos para dar cuenta de lo que había sucedido. Pero sin embargo, los judíos allí en el 70 de Cristo cayeron bajo la ira de Dios nuevamente debido a su pecado nacional de incredulidad respecto a su Mesías. Está bien, ahora versículo 24. Jesús sigue hablando y dice, es decir, los habitantes de Jerusalén caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahora, justo ahí, no tenía la intención de enseñar Lucas 21, pero aquí está la pista de que esta no es la batalla final de Armagedón. Esto no es de lo que habla Mateo 24, porque en la gran batalla final Israel no va a ser dispersado. Eso va a desencadenar el regreso del Señor, pero en este evento los judíos fueron dispersados en cada nación bajo el cielo. ¿Ves cómo tomas pequeños fragmentos de las Escrituras para decirte dónde está? Y así, aquí, en esta devastación, los judíos ahora serían dispersados en cada nación bajo el cielo, y sabemos que lo fueron. Siempre hay que volver, creo que fue en el libro de Robert Michener, The Source, donde en sus comentarios iniciales, en su investigación, ahora recuerdo que escribió The Source, probablemente hace 20 o 30 años. En su investigación había encontrado judíos en cada nación soberana, en la faz de la tierra, sin excepción. Y así, cuando Dios dice que los dispersaría en cada nación, lo decía de manera literal. Está bien, y eso es lo que Jesús está diciendo, que
como resultado de esta invasión por el ejército romano, la destrucción de Jerusalén, serían llevados cautivos en todas las naciones, la dispersión, que ha durado casi 2000 años. Pero está bien, esa no es la parte del versículo que realmente estamos buscando. La última parte, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta... ¿Y eso es qué tipo de palabra? Palabra de tiempo. Mira, no dice la fecha y el mes, pero dice que vendrá un día, un mes y un año, cuando la plenitud o los tiempos de los gentiles se cumplirán. ¿De qué está hablando eso? Su copa de iniquidad, así como él dijo que la iniquidad de los amorreos aún no estaba llena y necesitaría otros 200 años para llenarse, así también los tiempos de los gentiles. Para cuando haya completado su curso, su copa estará llena. Y así, de nuevo, nos estamos acercando cada vez más. A medida que vemos la maldad rodeando el globo, sigo manteniendo que amo a América y sigo manteniendo, como oficina seguimos, estando muy por encima del resto del mundo. Sigo manteniendo que todavía estamos por encima del resto del mundo en lo que respecta a nuestra moralidad y nuestro conocimiento de Dios y así sucesivamente. Pero el tiempo se acerca cuando la copa de iniquidad del mundo gentil estará llena y por supuesto siempre lo relaciono con... Entonces el siguiente en el que te haré parar en tu camino a Efesios es Romanos 11:25. Romanos 11:25. Y normalmente me gusta imaginarlo como un llenado simultáneo. Aquí tienes el llenado de esta copa de iniquidad en nombre de los gentiles, pero aquí tienes el llenado del cuerpo de Cristo. ¿Ves? Y están casi, ¿cuál es la palabra? Están casi llenándose juntos. ¿Ves? Llenándose juntos. ¿Ves? Están subiendo juntos. Está bien, Romanos 11, versículo 25. Ahora no olvides lo que dijo en Lucas 21, que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. En otras palabras, Dios tendrá que traer su ira sobre el mundo gentil. Ahora, el otro lado de la moneda es el versículo 25 de Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio o este secreto, no sea que seáis sabios en vuestra propia opinión. Y aquí está, esa ceguera, que es una ceguera espiritual, esa ceguera en parte. En otras palabras, no está sellado para siempre, solo será por un período de tiempo. Esa ceguera en parte ha sucedido a Israel, y de nuevo la palabra de tiempo hasta habrá un día y un mes y un año, no sabemos cuál es, pero habrá ese tiempo cuando la plenitud de los gentiles haya entrado. Ahora, esos son dos conceptos totalmente diferentes. En Lucas es la copa de iniquidad del mundo gentil. Cuanto más profundizan en el pecado, más se llena su copa de iniquidad. Aquí tenemos el llenado del cuerpo de Cristo. Y ahora, durante los últimos 1900 años, la gente ha estado entrando en el cuerpo de Cristo y se está acercando cada vez más a su culminación y casi trabajarán en unión. Ahora, por supuesto, la copa de iniquidad de los gentiles irá 7 años más allá, pero en la gran imagen no hay tanta diferencia. Y así lo que estamos viendo hoy es que el cuerpo de Cristo está casi completo. La copa de iniquidad del mundo gentil también está casi completa. Bueno, mantén tu mano en Romanos, porque creo que nuestro próximo versículo en Efesios me va a llevar de vuelta allí. Efesios 4, versículo 24. Y que os pongáis el nuevo hombre, el cual, según Dios, es creado en justicia y verdad, santificación. No una fachada, no un engaño, sino lo real. ¿Está bien? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6.
comenzando en el versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Todos lo tienen. Romanos 6, versículo 5. Porque sí, nosotros, ahora recuerden, Pablo siempre escribe al creyente. Él nunca escribe a un incrédulo. Él espera que nosotros nos pongamos en contacto con ellos, porque si hemos sido plantados juntos a la semejanza de su muerte, también estaremos a la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo Adán, esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos, que nuestro viejo hombre es crucificado con él, que el cuerpo del pecado, en otras palabras, que la influencia de la antigua naturaleza adámica podría ser destruida o puesta fuera de servicio para que de aquí en adelante no sirvamos al pecado. Y luego llegas a, oh, Dios, no quiero tomar todos estos versículos, toma demasiado tiempo. Pero, versículo 8, ahora si hemos muerto con Cristo, en otras palabras, si hemos sido crucificados con Cristo por nuestra fe, entonces creemos que también viviremos con Él. En otras palabras, si nos identificamos con su muerte, su sepultura y resurrección por fe, entonces Dios nos identifica en ese mismo conjunto de circunstancias, que hemos sido crucificados en el viejo Adán. Ahora se nos ha dado una nueva naturaleza, y lo veremos en otro versículo en un momento. Pero así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros resucitamos de entre los muertos. Al pagar la pena del pecado por nuestra deuda, Dios nos ve literalmente. Creo en la cruz, en la persona de Cristo. Él nos vio en la tumba, en la persona de Cristo. Él nos ve en el poder de la resurrección, en la persona de Cristo, y apropiamos todo eso por fe. No podemos meterlo en una caja. No podemos ponerlo en una mesa y analizarlo, pero lo tomamos por fe y simplemente lo creemos. Y creo que estamos llegando a muchas personas que este es el punto, que simplemente lo crees. No siempre podemos entenderlo, no siempre podemos comprenderlo, pero Dios mío, podemos creerlo. Si sabemos eso, Dios lo ha dicho y es verdad, está bien. Ahora, entonces dije, detengámonos en otro versículo, 2 Corintios capítulo 5. De nuevo, les dije en uno de los otros programas que iba a dejar ese versículo porque quería volver a él más tarde. Bueno, aquí está 2 Corintios capítulo 5. Empecemos en el versículo 14. Corintios capítulo 5. Comenzaremos en el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, porque así juzgamos que si uno murió por todos, entonces todos estaban muertos. ¿Ves? En otras palabras, en virtud de la caída de Adán, cada ser humano está espiritualmente muerto cuando nace en la familia humana. Regresemos a nuestra afirmación. Por eso somos pecadores. Nacemos pecadores, somos los hijos de Adán y así en consecuencia Cristo murió por toda la raza humana, porque toda la raza humana estaba espiritualmente muerta y necesitaba salvación. Versículo 15. Y que murió por todos para que los que viven, ahora llegamos al creyente, aquel que ahora ha creído en el Evangelio, el que ahora ha sido colocado en el cuerpo de Cristo, que los que viven no deberían de ahora en adelante. ¿Recuerdas que esa es la misma palabra que usó en Efesios 4? De ahora en adelante no camines como los gentiles, no salvos. Está bien, tenemos la misma palabra. Que tan pronto como entramos en la vida eterna, tan pronto como entramos en una experiencia de salvación, somos miembros del cuerpo de Cristo. De ahora en adelante, no vivan para sí mismos, sino
para Él, que murió por ellos y resucitó. ¿Qué es eso? ¿El Evangelio? ¿Ves? Pablo lo menciona todo el tiempo, que somos lo que somos porque creemos que Cristo murió y resucitó. Está bien, ahora entonces, el versículo 16. Por lo tanto, de ahora en adelante. Y nuevamente, ya que creemos en el Evangelio, no conocemos a nadie según la carne. Sí, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, ahora, de ahora en adelante, ya no lo conocemos más. Ahora, mi propia idea sobre este versículo es que se está refiriendo al ministerio terrenal de Cristo, y Pablo sabía todo sobre Jesús de Nazaret. Dios mío, tenían más o menos la misma edad, y él caminó contemporáneamente con Jesús. No tenemos nada en las Escrituras que indique que alguna vez se confrontaron cara a cara, pero el viejo Pablo de Tarso sabía quién era Jesús de Nazaret. Jesús sabía quién era Pablo. Y así ahora, él dice, pero ahora de este lado de la muerte, sepultura y resurrección, no lo conocemos como aún en la carne. Ahora ves, ahí es donde la mayor parte de la cristiandad está esta noche. Todavía están allá en el otro lado de la cruz. Todavía están allá en el ministerio terrenal de Cristo. Y no hay nada de malo en estudiar su ministerio terrenal, pero no hay salvación en eso. No te salvas creyendo que Jesús ministró a los fariseos y ahí es donde pasan la mayor parte de su tiempo. Oh, ese es su tema favorito, cómo Jesús trató con los fariseos. Y por supuesto que lo es. Es encomiable y es algo de lo que podemos aprender, pero esa no es nuestra salvación. Nuestra salvación está de este lado de la cruz. Nuestra salvación está de este lado de su muerte, sepultura y resurrección. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Dado que estamos de este lado, no voy a aferrarme a Jesús de ese lado. Puedo hacerlo más simple. Eso es exactamente lo que la gente está haciendo. Se están quedando con Jesús al otro lado de la cruz y no quieren enfrentarse a su sangre derramada, no quieren enfrentarse a su resurrección. Prefieren hablar sobre Jesús caminando sobre el agua. Lo mencioné en el programa. Tenía estudiantes universitarios cuando enseñaba en Iowa, y eso fue justo después del movimiento hippie de los años 60, y tenía muchos de esos chicos, y llené toda una sala de estar. Se apiñaron como sardinas sentados en el suelo, y un par de ellos tocaron la guitarra para un festival de canciones de apertura. ¿Y cuál es su canción favorita? Cada sábado por la noche veo a Jesús caminando sobre el agua. Oye, a ellos les encanta eso. Pero ¿sabes qué? No sabían nada del Jesús crucificado, no sabían nada del que resucitó de entre los muertos. Todavía estaban ahí, en el Jesús del Evangelio, ¿ves? Y por supuesto sacamos a muchos de ellos de eso. Pero sin embargo, esto es lo que Pablo está enfatizando. De aquí en adelante, desde su muerte, sepultura y resurrección, no pasamos todo nuestro tiempo en su ministerio terrenal, ¿ves? Y eso es exactamente lo que él dice. Conocimos a Cristo en la carne, pero ahora, de aquí en adelante, desde su muerte, sepultura y resurrección, ya no lo conocemos más. ¿Está bromeando? Un minuto restante. Está bien. Está bien. Versículo 17. Aquí está el versículo que quiero. Por lo tanto, mira, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Quién puede crear solo? ¿Solo? ¿Dios? Solo. Dios. Y así la salvación de nuevo es ese poder milagroso del Creador mismo, y por eso no puedes hacerlo con buenas obras. No puedes hacerlo con la membresía de la iglesia. Tiene que ser esa obra creativa del Creador mismo, quien ahora nos declara un miembro del cuerpo, un hijo de Dios, alguien que ha creído. En el Evangelio, ¿ves? Está bien. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Box 760, Quinta, Oklahoma,
74Y Esa es la ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.